Que a mí lo que hacen es pagarme por un servicio que presto y al final siempre me van a pagar lo mismo. Con suerte me llegará una palmadita en la espalda a final de mes si es que lo he hecho muy bien. No eres indispensable, sino que te pueden reemplazar en cualquier momento y casi que te lo hacen saber de alguna manera. ¿Qué pasa si de repente mi plan, mi negocio no funciona? ¿Podría estar, por ejemplo, 3 meses sin que esto funcionase o sin recibir un ingreso? ¿Cómo se consiguen los primeros clientes si es que yo quiero ser freelance? Bienvenidos un día más, chicas y chicos, a Tercer Tiempo Financiero, el podcast de Camino Financiero. Y en el día de hoy vamos a hablar de cómo hacer la transición para todas aquellas personas que son a día de hoy empleados en alguna empresa y quieren pasar a ser su propio jefe o su propia jefa y a ser emprendedores. Sí, bueno, esto es algo que en general nos comentan mucho, tanto acá en YouTube, aquí Spotify, si nos está escuchando también en Spotify, o también en Instagram, que es de gente que quiere ser emprendedora o que quiere dar ese paso a ser independiente, freelance, como uno quiera llamarle, digamos, pero no saben muy bien ni cómo empezar, ni cómo conseguir clientes, ni entienden tampoco cuáles son los desafíos un poco que representa esta nueva ruta, este nuevo camino de convertirse en emprendedor, porque sí que tiene bastantes desafíos de los que vamos a hablar hoy día un poco y cuáles son las claves principales para poder lograr esta transición de la forma más sencilla posible y ojalá también, por supuesto, que tengan éxito en este nuevo emprendimiento o en este nuevo camino como del freelance. Entonces, a ti en particular, ¿qué fue lo que te motivó porque digamos, nosotros vivíamos en Alemania, teníamos buenos sueldos, teníamos buenos trabajos estables? ¿Qué fue lo que te motivó a decir, mira, yo ahora ya no quiero ser empleada, sino que ahora quiero construir mi propio camino financiero, quiero construir mi propio camino, quiero ser emprendedora o quiero ser freelance? Yo creo que para mí fue como la libertad de poder hacer las cosas como tú quieres. Entonces, con todo lo que ello conlleva, todas las responsabilidades que ello conlleva, pero hacer como más las cosas a mi manera, eso por una parte, y después también la insatisfacción de, pues, tener la sensación de siempre estar como un poco dejándote la piel o que te importe muchísimo tu trabajo, la empresa en la que estás, y nunca es suficiente. Siempre sientes esta sensación de insatisfacción de que también cuando estábamos en Alemania y podíamos pedir en algún momento un buen sueldo, unas condiciones increíbles, nosotros llegamos a trabajar en verano una semana de 4 días y nos pagaban el salario completo, unas condiciones que yo no he visto en ninguna otra parte. Y aún así uno siente esta sensación constante de que aún no es suficiente. Entonces, digo, es que hay algo de que de esto de ser empleada no va conmigo. Entonces, cuando empezamos a hacer nuestros proyectos propios, ahí como vi como una motivación que antes nunca había tenido. Ya, yo creo que para mí también en parte es como que tenía hambre de hacer cosas, pero en algún minuto empecé a sentir de que esas cosas extra que estaba dando, las estaba dando por otra persona. Entonces como que empezó a perder el sentido de esto de, en lugar de trabajar 8 trabajar 10 horas, como ese tratar de esforzarme o dar ese paso extra, como que tenía hambre de hacer eso, quería hacerlo. Pero después me empecé a dar cuenta de que ese extra lo estaba dando por otra persona y no por mis propias cosas. Entonces fue como, yo creo que es mejor dedicar ese extra que estoy dando a mi propio proyecto en lugar de simplemente dar ese extra por un empleo, digamos, que a mí lo que hacen es pagarme por un servicio que presto y al final siempre me van a pagar lo mismo. Y con suerte me llegará una palmadita en la espalda a final de mes si es que lo he hecho muy bien, pero como que hay poco reconocimiento, digamos, a través de un trabajo estable. Como que creo que para mí, por lo menos, esa fue también una de las grandes razones, fue como la falta de reconocimiento de parte del empleador hacia el trabajo que uno hace. Como que creo que hay pocas las empresas en las que efectivamente se incentiva que el empleado esté contento, que efectivamente que se incentiva que dé ese extra y se le premia por ello, sino que la mayoría de los empleadores simplemente esperan mucho de ti, pero realmente tú no eres indispensable, sino que te pueden reemplazar en cualquier momento y casi que te lo hacen saber de alguna manera. Entonces como que eso a mí generalmente me genera mucha incomodidad y dije, bueno, que en verdad no merece la pena estar en este lugar en donde en cualquier momento yo me preocupo mucho por el empleador, pero el empleador realmente tampoco se preocupa tanto por mí. Este es un tema interesante porque yo también he estado del otro lado, como trabajé en recursos humanos, y también era un desafío mantener a la gente motivada. Entonces,
es curioso porque también cada persona tenemos unas motivaciones diferentes. Hay personas que les motiva más el tema del salario, otras personas más el tiempo libre, la conciliación con la vida familiar, por ejemplo, más vacaciones, como incluso dentro de todos los trabajadores que hay en una empresa, es complejo que la gente esté continuamente motivada. Claro, porque además Y todos tienen esas necesidades, digamos, distintas, en sí. verdad. Y también te das cuenta de que eso, que al final hay gente que siempre está insatisfecha o de alguna manera dura muy poco un aumento salarial, por ejemplo. Dura muy poco. Después como vuelves a estar... Y uno también lo nota en sí Sí. mismo de, pues ya lo he conseguido, bueno, ¿y ahora qué? Sí, Como que... generalmente a mí como cuando me subían el sueldo era como, o sea, no sé, iba a pedir un aumento de sueldo o a veces llegaban como una vez al año a subirte el sueldo y era como, está buenísimo, pero realmente esa como satisfacción dura, no sé, un mes, 2 meses quizás, que son los 2 primeros meses donde uno gasta de más. Pero realmente como que no es una satisfacción que alcance a durar hasta el próximo año que me vuelvan a subir el sueldo. Entonces como que, no sé, a mí personalmente la motivación principal no era necesariamente el sueldo. Entiendo que hay que cumplir un piso mínimo en el cual yo ya cubro todas mis necesidades y de ahí para arriba, o al menos quizás mis necesidades más ciertos lujos, y de ahí para arriba yo creo que al menos para mí ya deja de tener tanta importancia el sueldo. Entonces, si es que me suben un 10% más, un 5% más o lo que sea, bueno, o sea, que tampoco me va a cambiar la vida realmente, porque ya tengo mis gastos, tengo mis lujos, por decirte, como que ya no necesito más. Entonces, la motivación para mí para trabajar en un lugar pasa por más allá del sueldo, es como por tener esa división entre mi trabajo y mi vida personal, tener un buen equilibrio, tener, por ejemplo, un buen ambiente de trabajo, tener desafíos interesantes en la empresa y que no solamente sea repetir la misma tarea una y otra vez. Entonces, bueno, hay distintos desafíos, digamos. Pero a ti en general, bueno, digamos que tomaste este paso o antes de dar este paso, digamos, hacia la transición de convertirte en freelance, ¿cuál fue el miedo más grande que tuviste en ese momento de decir, no, mira, no me atrevo o lo quise hacer antes, pero no me atreví a dar ese paso por tal y tal razón? Bueno, a mí cuando estábamos en Alemania pues me echaba mucho para atrás el tema de la burocracia. Y eso que, no sé, respecto a España, por ejemplo, es bastante más sencilla. Pero me echaba un poco para atrás todo lo que no sabía del aspecto burocrático, por una parte, y la fiscalidad y todo este tema que en general a las personas nos da miedo porque pensamos que nos van a quitar muchísimo más a veces incluso de lo que ganamos, aunque eso no puede ser. Eso por una parte, y luego también me paraba mucho conseguir los primeros clientes, que creo que es la clave, pues empezar algo, empezar como a hacer andar la bicicleta, ¿no? Conseguir los primeros clientes, pues eso aterra, porque en su momento, por ejemplo, cuando nosotros, antes de empezar Camino Financiero y muchas de las cosas que empezamos antes de Camino Financiero, una de mis ideas era, como también para trabajar en remoto y todo, era hacerme freelance en el terreno de recursos humanos como reclutadora, ¿no? Porque vi yo trabajando desde la parte de la empresa que se ganaba mucho dinero por parte de los reclutadores simplemente haciendo las conexiones correctas. Y dije, pues yo también lo podría hacer y lo hago de otra manera, pero ya lo estaba haciendo. Aún así, a pesar de que ya yo habría hecho ya el trabajo en sí, pues también como enfrentarte tú sola ante el peligro que ya no representas a una empresa, como que de alguna manera tu perfil o tu actitud incluso cambia, ¿no? De ahora pues pertenezco a esta empresa y pues yo me creo que no sé, que tengo unas capacidades, ¿no? Sin embargo, cuando estás a lo mejor tú solo, tú sola, Da más miedo da más enfrentarse a eso, miedo. sí. Por lo que sea, porque, no sé, será la mentalidad de escasez, no sé qué mentalidad, pero uno como que se hace pequeñito. Digamos, un poco antes de saltar al terreno de conseguir los primeros clientes, aparte de eso, tú me estabas mencionando, digamos, que te daba miedo el tema de la burocracia, de que quizás ganaba más, me iban a quitar más dinero del que ganaba y todo esto. Pero teniendo, digamos, ese aspecto financiero, ¿cómo te preparaste financieramente para hacer esa transición? ¿Ahorraste antes? ¿Nunca dejaste tu trabajo hasta que ya ganabas algo y lo hacías en paralelo? ¿O cómo hiciste financieramente ese cálculo de decir, mira, ahora sí ya me conviene o me preparo financieramente, tengo un colchón financiero hasta luego poder dar ese primer paso? Bueno, yo es que antes siempre había trabajado muchísimas más horas porque en su momento quería
seguir como escalar la pirámide, ¿cómo se llama? Organizacional, ¿no? Y llegar a algún puesto de gerente. Entonces uno siempre trabaja muchísimo más y se deja la piel, hasta que llegó un momento que dije, no, quiero trabajar para mí, ¿no? Y quiero hacer mi proyecto propio en paralelo. Entonces yo creo que esa es la forma más sensata y más conservadora de hacer algo paralelo. Entonces después tuve otro trabajo como, digamos, de oficina antes de iniciar nuestros proyectos propios, pero en ese trabajo yo cumplí solo mis horas. Entonces luego de esas 8 horas yo me dedicaba a hacer nuestras cosas, investigar, entonces de eso me asegura al principio. Es gracioso que uno dice como cumplir solo mis horas como si fuese un pecado, pero en verdad cumplir sus horas es lo que hay que hacer. Es que a veces es como que uno se acostumbra y lo hace la norma hasta que efectivamente te das cuenta que a veces sí merece la pena. O sea, si quieres seguir con la pirámide y ascender y tal y lo que sea y ganarte no sé, un ascenso, un mayor sueldo, pues igual sí que te compensa. De dónde vas a estar en 5 años más dentro de esa organización si ahora le dedicas 1 hora o 2, que pasa mucho, al día. Entonces me aseguré de que en la nueva empresa yo solamente iba a hacer mis horas, era un trabajo que sabía hacer, era algo como, digamos que me hice como un pequeño paso para atrás en ese sentido. Como un downgrade en lo que desde tu trabajo anterior, tú tomaste un trabajo menos complejo, digamos, desde tu Sí. perspectiva, para poder tener más tiempo libre. Sí, como porque me acuerdo de que dije, yo solo quiero paz mental para acabar mis 8 horas y poder estar tranquila de seguir haciendo algo, pero trabajando para mí. Porque eso también es un desafío, encuentro. Cuando estamos empezando algo en paralelo, que ahora me acabo de acordar, es tener esa paz mental, porque igual un trabajo, si depende del trabajo, ¿no? Pero genera mucho estrés y a veces como que no tienes la cabeza para hacer otras cosas. Claro. Y yo creo que también a eso, aparte de mucha gente que se pone excusas y tal, también entiendo de que hay personas que están a tope, saturadas a nivel físico, a nivel mental y ya no les da la vida. Claro, Entonces, es que en general siempre hablamos de eso, como de empezar tu proyecto en paralelo, entendiendo de que tengo la capacidad tanto física como mental de llegar, bueno, quizás económica, no sé, dependiendo de las circunstancias, digamos, de llegar a mi casa y echarme 3 horas más trabajando, digamos, pero quizás mi trabajo me ultra consume y no dejo de trabajar hasta las 9 de la noche en mi oficina y después comerme 3 horas más en mi propio emprendimiento es súper, súper sacrificado. Entonces, como, igual quizás es una estrategia inteligente como lo de decir, mira, en lugar de tener un trabajo tan exigente, me cambio de trabajo a uno donde quizás esté sobrecualificado o que a mí me parezca algo más simple o donde sea, donde sepa que se van a cumplir esas horas, digamos. O sea, yo a las 6 de la tarde cierro el computador y ya no vuelvo a encenderlo en todo el día, digamos. Entonces como que se acaba fijo en esa hora y ahí sí que tengo la libertad de poder hacer con ese tiempo lo que a mí se me dé la gana. Yo creo que es una buena estrategia, digamos, de hacer ese paso como dar un paso para atrás, como decís tú, y luego tener ese espacio libre que me permita mantener mi emprendimiento. sí, porque me pasó que en la empresa en la que estaba, como anterior a esta, que me dejaba espacio mental, entre comillas, no podía. O sea, tenías que... El nivel de exigencia también, pues era una startup que estaba en continuo crecimiento, ya sabemos también cómo funciona, que si estás en ese ambiente y en ese punto es genial porque aprendes un montón, pero tienes que, o sea, llegué a un punto que si no estaba trabajando incluso los fines de semana, dedicándole horas extra en las tardes a ese trabajo, no llegaba a lo que lo que se estaba esperando o, digamos, exigiendo. Hay gente que acabó un poco mal en ese trabajo, también me estoy acordando ahora, pero bueno, veo importante que a lo mejor no se habla lo suficiente también de, a lo mejor echar un paso para atrás, quizás, no sé, encontrar un trabajo a tiempo parcial para cubrir tus gastos de camarera, Claro. Vivir con tus padres y empezar un negocio en paralelo tuyo. Y a lo mejor sabes que trabajas, no sé, 5 horas al día y el resto del día lo tengo libre. No gano mucho, pero en este momento solo quiero paz mental y tiempo para empezar algo. Claro, sí, yo creo que en verdad, o sea, me parece un súper buen consejo como lo de, ni siquiera lo había pensado, como de que quizás, bueno, sí, tiene sentido como en lugar de matarme en este trabajo y que no me dé tiempo para nada más,
tomar un trabajo algo más sencillo que me permita tener un poco más de tiempo libre y ya con eso dedicarlo al emprendimiento. Yo creo que es una buena alternativa. Pero digamos como para, entendiendo, siguiendo un poco con el aspecto financiero, bueno, nosotros emprendimos juntos y al principio hay una gran inestabilidad financiera, digamos, cuando la gente, digamos, ya da ese paso y empieza su carrera o su vida como emprendedor o como freelance, hay una gran inestabilidad de la cual uno no está acostumbrado. O sea, todos veníamos de un trabajo estable, donde recibo mi sueldo todos los meses, donde puedo planificarme súper bien sobre dónde se me está yendo, cuánto voy a ganar el próximo mes, dónde me puedo ir de vacaciones, qué casa puedo arrendar, etcétera, etcétera. Y luego cuando uno se vuelve emprendedor o freelance, ya toda esa estabilidad como económica se pierde. ¿Hiciste algo para tratar de mitigar, digamos, esa inestabilidad o para mitigar esa incertidumbre con respecto a tus finanzas? Bueno, primero que hay que tener en cuenta que nosotros no dejamos ningún trabajo hasta que no ganamos algo. Entonces, hasta que no estuvo la máquina un poco funcionando, no dejamos absolutamente nada. Eso, en general, sería lo que recomendaría de no puedes dejarlo todo y lanzarte a tu emprendimiento. O sea, depende de cómo lo armes, ¿no? Yo personalmente creo que no lo haría, porque es igual bastante arriesgado y también como a nivel de estrés, para mí sería demasiado estresante y estaría pensando más en el dinero que no estoy ganando que en a lo mejor desarrollar el emprendimiento en sí. Después, teniendo en cuenta eso, también nosotros hicimos como un plan financiero, hicimos como unas proyecciones de lo que empezamos a ganar y vimos también cómo podía seguir un poco proyectado el nivel de crecimiento que estábamos teniendo los últimos 3 meses, lo proyectamos un poco. Y nos dimos cuenta también de que pues, necesitábamos más tiempo. Entonces yo decidí dejarme el trabajo antes, Sebastián puso un poco más de dinero, digamos, en la cuenta de la casa que llamamos, como aportar, por ejemplo, más al pago del alquiler y en ese caso pues yo estaba como dedicándole horas, dejándome el trabajo al negocio que teníamos. Y después en algún momento dijimos, bueno, vamos a ahorrar la cantidad de dinero, lo hemos hablado muchas veces, de que podamos vivir, en este caso en Tailandia, porque era lo más barato y también un sueño nuestro, ¿no? De querer irnos. Queríamos irnos también de Alemania. Queríamos irnos, investigamos mucho y bueno, ahorramos la cantidad de dinero para un año, que a día de hoy digo, igual es demasiado conservador, pero a lo mejor con una cantidad ahorrada, no sé, X, de poder vivir a lo mejor 3 meses en un año donde a lo mejor, perdón, 3 meses en un lugar donde no necesites unos gastos demasiado grandes, igual eso te puede salvar y te puedes enfocar en tu negocio. Eso sería también una estrategia. Hay otras estrategias como lo de irte a vivir con tus padres y trabaja a lo mejor en algo a tiempo parcial o incluso con tu actual trabajo, pero no sé, no pagas alquiler. Claro, yo creo que al final la idea es tratar de conseguir la mayor tranquilidad posible, digamos, dentro de lo que se puede, entendiendo que siempre el emprendimiento o el hecho de ser independiente o freelance conlleva cierta inestabilidad y yo creo que de alguna manera es como una inestabilidad con la cual todos los emprendedores nos tenemos que acostumbrar a vivir con ella, digamos. Sobre todo en los primeros años, es donde se hace lo más complejo de todo, donde mi sueldo a veces, no sé, digamos que si antes ganaba 1.000 todos los meses, y de repente ahora paso a ganar 300, pero de repente hay un mes donde hay, por alguna razón, consigo más clientes, ¡pum! Y se dispara a 2.000, pero luego después vuelvo a ganar 300, después 500, y entonces como que es súper inestable, sobre todo en los primeros años donde uno no tiene como clientes fijos. Yo creo que eso es algo en lo que hay que acostumbrarse y que hay que asumirlo de antemano y ojalá prepararse, digamos, como para antes de tomar la decisión, quizás tener un poco más de ahorro, quizás tener un fondo de emergencia o un colchón financiero un poco más grande, cosa de prepararme en el caso de que haya un mes, por ejemplo, en el que no reciba ingresos o reciba mucho menos ingresos de lo habitual. Sí, yo creo que esto es como el fondo de emergencia de qué pasa si de repente mi plan, o sea, mi negocio no funciona. Podría estar, por ejemplo, 3 meses sin que esto funcionase o sin recibir un ingreso. ¿Qué haría en ese caso? Y bueno, pues ahí tomas una decisión, pero creo que es importante también elaborar un plan financiero porque si no también te vas a llevar una súper mala experiencia. Hay muchos emprendimientos que al principio no funcionan. Claro. Nosotros hemos intentado varios y no han funcionado. Al final, yo creo que el plan financiero es súper importante, no dejarte tu fuente principal de ingresos, que suele ser el trabajo, hasta que no veas algo que vaya andando. O sea,
puede ser a lo mejor a nivel monetario, pero también a nivel como de maquinaria, no sé, porque igual nosotros estuvimos montando nuestro canal de YouTube y no ganábamos mucho, pero igual íbamos consiguiendo gente, cada vez la gente se interesaba más por nuestros vídeos y bueno, no es que pudiésemos vivir de eso cuando nos dejamos nuestros trabajos, pero sí que habíamos empezado como, digamos, en funcionamiento todo el canal. Sí, yo creo que en general es eso, es como tratar de mantener un plan que al menos, porque igual es súper personal, digamos, como hay gente que puede lidiar con esa, digamos, con esos altibajos de nuestro sueldo de forma mucho más sencilla, hay otra gente que se agobia mucho más cuando tiene esa inestabilidad, entonces depende de cada uno. Pero la idea es eso, el objetivo es conseguir la mayor tranquilidad posible dependiendo de tu caso. Entonces, que uno llegue a fin de mes y sepa más o menos cuánto va a tener y al menos esté tranquilo, digamos, con la decisión que tomó. Pero en términos de los clientes, que es una parte importante que ya lo habéis tocado un poco al principio, ¿cómo se consiguen, digamos, alguien que ya dio ese paso, digamos, o está pensando en dar el paso y está ahí al borde? ¿Cómo se consiguen los primeros clientes si es que yo quiero ser freelance? Pues al final, o sea, yo idealmente creo que haría freelance con algo que sea tu trabajo, que ya lo hayas hecho antes y que te resulte algo ya similar conocido. Entonces tú ya conoces ese ámbito, te hablo del ejemplo de que yo quería hacer como reclutadora, pues ya sé, pues voy a buscar en LinkedIn a gente, antiguos contactos. Esa sería, por ejemplo, mi manera de buscar clientes. Si quieres a lo mejor ir a portales, también es una opción como Fiverr, ¿cuáles hay también más? Upwork, Fiverr, Upwork, freelancer.com. Bueno, cada día hay más. sí, Doméstica creo que también es un lugar donde se pueden encontrar trabajos. Hay muchísimas páginas a día de hoy para encontrar trabajos freelance de forma incluso full time, ¿no? Nosotros hemos usado para encontrar a gente que nos ayude con el canal en Fiverr. Y yo también soy súper fan de, que a veces no se nos pasa por la cabeza, ¿no? Pero de tomar la iniciativa y ir a enviarle un mensaje a alguien. A nosotros también nos llegan muchos mensajes de quiero ser tu editor, quiero hacerte no sé qué, que está muy bien, que no nos hace falta, pero alguno a lo mejor en algún momento, alguna persona que tenga un canal, un Instagram, un negocio de lo que sea, le hace falta a alguien de esas características. Sí, a mí, de hecho, una anécdota, digamos, con respecto a eso de que nos llegan mensajes. Bueno, nos llegan mensajes constantemente, ya sea en Instagram, ya sea por gente en YouTube o sea por correo, que nos dice quiero ser tu editor, quiero ser su asistente virtual o quiero ayudarles a escalar no sé qué y poner anuncios. Bueno, un millón de personas y nos escriben constantemente. Yo creo que nos deben llegar por lo menos unos 4 o 5 a la semana de personas que nos están vendiendo algún tipo de servicio. Pero el otro día hubo un chico que lamentablemente no me acuerdo de su nombre, pero hizo un paso que a mí personalmente me reventó la cabeza y de hecho le tuve que escribir a él y le dije, mira, en este momento no estoy buscando a nadie que me ayude con esto, pero realmente el trabajo que hiciste me pareció impresionante. ¿Qué es lo que hizo? Y le dije, mira, en el momento en el que quiera contratar a alguien, la primera persona que voy a tener en mi cabeza va a ser a ti. Y te aseguro que la primera persona que cuando quiera escalar lo que tú me estás ofreciendo, yo voy a coger el teléfono y te voy a llamar, porque me pareció espectacular. Generalmente te envían un correo y te dicen, hola, mira, yo ofrezco servicios de tal y tal cosa, no sé qué, entonces yo creo que eso les puede venir súper bien para el canal o digamos, para la venta de los cursos, bueno, para un millón de cosas que hacemos nosotros. Pero esta persona, en lugar de simplemente de ofrecer su servicio, lo que él hizo, que digamos que esto era para ayudarnos a mejorar nuestra página web, que la venta de los cursos y no sé qué. Entonces lo que él hizo fue entrar a nuestra página web y grabarse un video, o sea, grabar la pantalla además de su cara, digamos, y va página por página contándonos qué parte él mejoraría. Y él decía, mira, esta parte la podrían mejorar, esta otra parte podrían sacarla, yo creo que aquí incluiría un video, aquí pondría unos testimonios, aquí haría tal y tal y tal y tal y cosas. Y realmente el nivel de trabajo, o sea, que seguramente quizás él está muy acostumbrado a hacer esto, entonces no le tomará tanto tiempo, porque es un video de 4 minutos o así. Y no tiene edición, no tiene nada, es simplemente él sentado frente a la cámara y grabando la pantalla. Pero ese detalle
de llamarme por mi nombre, ver yo mi propio sitio web ahí, ver cómo analiza mi propio sitio web y todo esto de manera gratuita. Él obviamente no me dice como el texto en particular que tengo que poner, porque eso ya es su negocio, digamos. Pero ya darme tantos consejos y aportarme tanto valor en un correo, en teoría publicitario, a mí me explotó la cabeza. Y me pareció que esa gente que da ese paso extra a la hora de contactar clientes es impresionante. O sea, para mí, yo, o sea, te lo repito, yo en el momento en el que necesitemos ese servicio, sí o sí voy a contactar a esta persona. Me pareció increíble lo Te que tienes hizo. que acordar el nombre, eso sí. Ya. Tienes que buscarlo. Sí, es curioso porque normalmente cuando vemos que es algo genérico lo rechazamos enseguida. Entonces sí que es importante ser muy específico y enviar tu mensaje personalizado, porque si no, yo cuando veo de hola, ¿cómo estás? Y como es todo muy genérico, ya pues como lo rechazo y ni siquiera te das la molestia incluso a veces de contestar, porque sabes que es algo que se lo ha enviado a 1000 Ya. personas. Esto también, de hecho, nos pasaba en el reclutamiento de personal cuando estábamos, por ejemplo, en tecnología. Es muy difícil encontrar a desarrolladores informáticos y todas las empresas se pelean por 4 gatos que hay. Entonces estás constantemente contactando a gente a través de LinkedIn y les envías mensajes. Y claro, también les lleven lo mismo. Deben de llegar a ellos miles de mensajes de reclutadores ofreciéndoles un trabajo. Pues los que eran como más personalizados, es decir, tú que has trabajado y tienes estas habilidades, eres perfecto para este trabajo por esto y por esto, y creo que tal, porque nuestro equipo, no sé qué, y como justificando un poco por qué te he elegido a ti en particular dentro de a lo mejor miles de opciones que hay, y por qué serías a lo mejor en este caso para tu servicio, lo que sea, la mejor persona, ¿no? O la persona que te iba a ofrecer la solución. Entonces, sí, eso es un muy buen consejo, yo creo, para... Es como el cold calling, ¿no? Que le llaman, como la... Llamaban frío. sí, la llamada en frío que se hacía antes por teléfono, pero esta vez, gracias a la tecnología y las plataformas, tienes acceso a una base, digamos, de potenciales clientes, pero es súper importante la manera en la que tú estás acercándote a ellos. Sí, yo creo que en general a todas las personas que trabajábamos, digamos, en tecnología en Berlín, te llueven las ofertas de trabajo, siempre te llegan nuevas, digamos, y no solamente de Alemania, sino que hay veces que te contactan de otros lugares y no sé qué. Y sí que efectivamente marca la diferencia cuando una persona dice, eres el candidato perfecto para X, y como que se nota de que ese X es mentira, como que está todo eso una plantilla y que esa persona rellenó mi nombre por aquí, por allá, y como que no tiene sentido y me dice como, no, es que nosotros tenemos un marketplace donde vendemos autos, así que yo creo que tú eres perfecto. Nunca he trabajado ni con autos ni en un marketplace, o sea, no, es imposible que yo sea el candidato perfecto. Pero sí que se nota cuando la persona dice, ah, mira, esta persona tiene expertise en no sé qué cosa. No, sí, y nosotros justo tenemos un puesto que entonces como que se nota ese esfuerzo extra. Yo creo que en general esa personalización del mensaje es súper clave a la hora de conseguir algún cliente. Esta persona lo hizo a través de Loom, creo que se llama el sitio web, que es como que te permite grabarte a ti mismo y al mismo tiempo que la pantalla. Y realmente como esa personalización del mensaje para que la persona que está del otro lado, la persona que va a ser tu cliente, se sienta identificado y se sienta como tratado casi que como un rey, digamos, como que, o sea, me hicieron algo, un traje a medida. O sea, esta persona, aunque yo no le estoy pagando nada todavía, se dio la lata, digamos, el trabajo de hacerme un traje a medida. Y es como, eso me parece espectacular. Y tener la capacidad de hacer eso con la mayor cantidad de clientes posible, sobre todo como cuando son clientes que digamos, pagan más, digamos, yo creo que es una increíble alternativa. O sea, porque merece la pena dar ese esfuerzo extra cuando estamos captando sobre todo nuestros primeros clientes. Entonces yo creo que eso es bien importante. En el término, como, digamos, ya conseguí mis primeros clientes. O sea, me atreví a dar el paso, conseguí mis primeros clientes. Ahora, ¿cómo manejo mi vida, digamos, mi vida laboral? Porque generalmente uno de los problemas que tenemos los emprendedores es que se tuerce la línea de cuándo es mi trabajo y cuándo es mi vida personal. Porque de alguna manera ya ahora como que todo
es lo mismo. O sea, mi trabajo es parte de mi vida es parte de mi trabajo. Ya no es como cuando yo trabajaba en una empresa donde cierro el computador y ya a partir de ahí soy persona. Sino que ahora está todo como medio mezclado. En nuestro caso es aún peor porque además somos compañeros de trabajo, socios y pareja al mismo tiempo. Entonces como que es aún más complicado esa ecuación, digamos. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace esa separación en la que yo mantengo, porque por sanidad mental, digamos, tengo que mantener un equilibrio entre mi vida personal y mi trabajo? No sé si hay una línea, la verdad. O sea, no sé si puede haberla, de hecho. O sea, para mí es una línea muy difusa. A veces sí que intento como controlarme a mí misma y a lo mejor entre nosotros, de decir, este no es un momento para comentar algo de trabajo, pero sí que estamos constantemente hablando de trabajo, por ejemplo. También creo que si realmente, pues es un poco cliché, pero si te gusta lo que haces, estás constantemente como pensando en trabajo un poco, o en cosas o en ideas. Entonces ahí es cuando realmente me di cuenta de cuando estaba a lo mejor no me podía dormir y estaba como pensando en ideas, de que realmente me gustaba mucho esto que estábamos haciendo, que en el trabajo me daban pesadillas cuando estaba Ya. pensando en el trabajo y ahora era como no puedo dormir pero porque me están viniendo ideas y es algo como que me emocionaba, ¿no? Entonces ahí es cuando de verdad me di cuenta de que esto del emprendimiento y de construir algo, bueno, en nuestro caso digital, pues me motivaba muchísimo más. Pero pues creo que es difícil. Como yo creo que es importante también, y después de la pandemia, como separar los espacios en el ámbito de trabajo, por ejemplo, de trabajar en un lugar y el resto pues es como tu hogar, ¿no? Claro. Entonces eso a mí sí que me resulta bastante útil. No siempre lo podemos hacer porque ya sabéis que estamos viajando constantemente, pero sí que me gusta hacerlo porque creo que también para sanidad mental, como tú dices, tener un espacio también como que esté limpio, ordenado para trabajar, o si vamos al coworking, que ahí es el espacio de trabajo, me ayuda también como más a concentrarme. Pero el hecho de evitar hablar de trabajo es algo que me Claro. resulta difícil. Yo creo que igual es importante la organización en general, aparte, digamos, de los espacios, porque entiendo de que, no sé, por ejemplo, nosotros cuando estábamos en Berlín no teníamos múltiples espacios para trabajar. Nuestro espacio vital era el mismo espacio que el espacio que usábamos para trabajar, digamos. Y me imagino que esa también es la realidad de muchas personas, que vive más gente en su casa, entonces no es como que tenga un espacio, ojalá todo el mundo pudiese tener un espacio ya sea fuera de la casa o dentro de la casa, una mini oficina dentro de su casa, pero entiendo que no es la realidad de todo el mundo. Entonces, yo creo que en parte, al menos tener una organización, de decir de tal hora a tal hora trabajo, sé que van a haber imprevistos, digamos, de que hay veces que a las 9 de la noche me va a tocar contestar una llamada o me van a poner una reunión que no quiero, pero tratar de poner los límites lo más posible. Pero yo creo que pasa un poco, sobre todo por eso, como por el tema de la organización del tiempo y ser estricto, tratar de ser lo más metódico y ser lo más estricto cumpliendo sus propios tiempos. Porque uno de los desafíos yo encuentro que tiene como las personas que emprenden o que se convierten en freelance es la disciplina. Como el hecho de despertarme todos los días a tal hora y empezar a trabajar a esa hora. Y como de repente, bueno, es que como no hay nadie que me diga que tengo que llegar a las 9 de la oficina, hoy día voy a llegar a las 10. Hoy día me voy a sentar a trabajar a las 9 y media. Bueno, hoy día me salió un partido de pádel a las 4, entonces me voy a las 4, si total, en verdad, después adelanto. Y claro, después tengo que llegar quizás, si tengo no sé, un deadline o algo que cumplir, tengo que llegar después del partido de pádel a las 9 de la noche a terminar el trabajo que dejé pendiente. Entonces eso como que empieza a destruir tu horario. Y eso hay que tratar de llevarlo un poco lo más a raya posible. Y también otra cosa que nos ha pasado también a nosotros, digamos, es como no respetar tu propio tiempo, tus propios tiempos. Entonces, cuando llega una persona X, o sea, un amigo, un familiar o quien sea, y te dice, oye, mira, el martes a las 2 de la tarde vamos a ir a no sé dónde, ¿queréis venir? Y es como, sí, sí, pero, y después cuando uno se da cuenta y dice, no, es que en verdad el martes a las 2 de la tarde no me corresponde estar en un parque realmente. El martes a las 2 de la tarde a mí me corresponde estar trabajando como todos los mortales. Por mucho que yo ahora sea independiente, igual tengo que respetar ese tiempo. Igual tengo que respetar mi cantidad de horas que trabajo y tengo que cumplir conmigo mismo, digamos. Entonces, mantener esa disciplina y como esa autoexigencia
no es tan fácil, sobre todo cuando uno está empezando. Después ya como que uno trata de ordenarse un poco mejor y va cuadrando un poco las cosas, pero al principio sobre todo es como que cuesta mantener esa disciplina inicial, yo creo. Es curioso porque a nosotros nos pasó justo, éramos súper estrictos al principio, cuando también yo creo tener un trabajo pues también nos ayudaba a tener una disciplina y como estar muy comprometidos durante un año, éramos súper estrictos, no fallábamos nunca con un vídeo de YouTube, nos acostábamos a la hora que fuese necesario y después cuando ya empezamos, digamos, a tener un poco más de vuelo con el tema de YouTube y todo lo que estábamos haciendo, como que echamos un poco, como dejamos un poco el freno en ese sentido y dejamos de ser un poco tan estrictos. En parte creo que está bien, porque igual es un ritmo durante un año que llevamos que era bastante hardcore en muchos sentidos, no teníamos vida social ni nada. Pero por otra parte, sigue siendo un desafío a veces el tema de los horarios, siendo constante, siendo más estructurado. Eh, pero creo que también es normal y a veces pues uno también tiene llamadas a horas que la gente está durmiendo. Claro. Nos ha tocado tener lives a las 7 de la mañana, a la 1 de la noche. Entonces, para... Antes dábamos los cursos a partir de las 8 y terminábamos a las 2 de la mañana. Sí, sí, hemos hecho también cursos de inversión y cosas a veces que la gente no sabía, pero estábamos en las peores condiciones. Recién operado. Recién operados, con anestesia. Nadie se ha enterado. Y el show must go on y funcionó Con todo, COVID. pero con COVID. De todo un poco. También como son los desafíos que uno... O la responsabilidad también a la que uno se enfrenta, porque en Alemania igual todo el mundo era súper, ¿cómo decir? Que te comprendían enseguida si estabas malo y nadie te llamaba y estabas una semana de baja y no importa y ya está. Y como tampoco es tu empresa, pues no te importa, ¿no? Y en ese sentido, pues hemos hecho lives malísimos que teníamos, influenza... Sí. No sé, más fatal, estábamos fatal. Y nada, al final son esas cosas que también, bueno, no es todo bonito a veces en el mundo del emprendimiento, pero pues para nosotros sí que tiene, la recompensa es muy grande. Para mí sobre todo como tener tú el control de cualquier cosa que hagas. Al final es, tú trabajas tanto, tú tienes estos resultados, tú aprendes esto, también saben los resultados. Trabajas más, no sé, te codeas con gente, no trabajas, estás enfermo. Es que al final como que es... Por eso me gusta tanto también el tema del emprendimiento, lo que hacemos, porque enseguida ves los resultados. En una empresa, como que no los ves tan... Ya, como que es más indirecto, digamos. Es más indirecto y además Sí, tengo que esperar como que alguien venga a felicitarme. Como claro. que aquí o sea, porque digamos si es que hay un proyecto y lo hago súper bien en la empresa, no me van a subir el sueldo inmediato. Quizás sí, después de al finalizar el periodo me van a ascender y pero como que no es tan inmediato como aquí. Aquí si trabajo al doble, gano más. Si es que, no sé, si me mato trabajando, voy a subir un video diario. O bueno, no sé, digo, dependiendo del emprendimiento que tenga cada uno, pero sí que los resultados son inmediatos. O sea, el impacto es más rápido de ver, yo creo que en general, que en una Sí, empresa. es que en una empresa como que uno siempre está buscando eso, la satisfacción a lo mejor, no sé si externa, pero o que te suban el sueldo o que alguien te diga algo bonito, que creo que todas las empresas también deberían de tenerlo súper presente, porque si no después la gente se te va. Pero es igual, es como sentir que nunca es suficiente. Ni lo que haces, ni si te has quedado noches sin dormir, pues nadie lo vio ni le interesa, ni tu jefe a lo mejor, no sé, no se dio cuenta, o sí se dio cuenta, pero no es lo que tú esperabas, la forma en la que te ha reconocido o a lo mejor ni siquiera te ha dicho nada. No sé, es como que era un constante, para mí al menos, eso, desencanto un poco. Ya. Vale, y hablando un poco sobre esto que hablábamos hace un rato, sobre el tema de la organización, de cómo genero este equilibrio entre mi vida personal y cómo también el tema de la disciplina, de mantener la constancia con mi trabajo, ¿hay algún tipo de herramienta, ya sea un software, sea una aplicación o algún sistema quizás como Pomodoro o todo este tipo de técnicas, digamos, alguna herramienta o algún sistema que te haya ayudado a ti a organizarte mejor como freelance o como emprendedora? Sí, bueno, yo soy una súper fan de las listas, entonces, y todas estas herramientas que te ayudan a organizarte, a mí me encanta probarlas. Luego tengo fases en las que utilizo unas más, otras menos, otras las dejo.
Uso mucho la de Microsoft To Do, Tú. para listas, por ejemplo, más un poco personales de la lista de la compra, lista de películas, lista de libros. Además, están en el teléfono y es muy fácil como de completar y se puede compartir Sí. para la lista de la compra. Y pues eso, la otra persona también lo puede ver. Después también me gusta mucho, bueno, por supuesto, el calendario de Google, Sí. pues para como eventos o, por ejemplo, ahora que queríamos grabar, pues grabamos de esta hora a esta hora y eso pues lo tenemos programado, digamos, Claro. en el calendario. Lleva las reuniones que Sí, tenemos, las reuniones, llamadas, los lives, los no sé qué, todo ese tipo de cosas. Así claro, que es que además que tener ese tipo de calendarios que te notifiquen y que sea todo gratis me parece. ya. Bueno, gratis Bueno, más o menos. es otra discusión. ¿Qué más? Después tenemos también la de Trello, la usamos Trello. muchísimo para... Bueno, Trello es que es una súper herramienta, es gratuita y es como también de gestionar proyectos, por así decirlo, de forma muy sencilla, de que ni te das cuenta de las opciones que puedes, como de la complejidad que puede tener eso. Claro, Trello, para los que no conozcan Trello, es básicamente un tablero gigante, como el que uno puede tener en la casa, digamos, y que uno puede crear distintas columnas y dentro de estas columnas yo creo tarjetas. Entonces, por ejemplo, digamos que yo tengo un proyecto, entonces tengo una columna donde dice las cosas que tengo que hacer, luego las cosas que estoy haciendo, luego las cosas que están en revisión y luego tengo la última columna de las cosas que ya están hechas. Entonces yo puedo ir creando tarjetas, ir moviéndolas de un lado al otro y organizarme un poco de mejor manera. Eso es un ejemplo. Hay gente que lo usará para prospectar clientes, los clientes a los que ya les tengo que enviar el producto. Bueno, hay infinidad de distintas formas de usar Trello. Además de que ellos también tienen plantillas. Por cierto, este vídeo no está auspiciado por Trello, aunque nos gusta mucho la herramienta. Si quieren auspiciarlo también. Pero bueno, en todo caso es una herramienta que yo creo que es una de las que más he usado, de las que ha sido una constante desde hace mucho tiempo, que lo hemos usado para organizar nuestros viajes, que ahora que nos vamos a Japón, o quizás ya estamos en Japón, no sé, pero también está el viaje a Japón, está ahí también puesto, cada vez que nos vamos a un viaje un poco más largo también lo organizamos ahí. El trabajo con nuestro editor Gonzalo, hola Gonzalo, está ahí también todo está en Trello, todo, o sea, prácticamente toda nuestra organización, ya sea de cosas de viajes, como también nuestra vida como emprendedores, está todo en Trello y me parece que para hacer una herramienta gratuita tiene un millón de funcionalidades, hay un montón de plantillas, como que vienen los tableros ya prediseñados, digamos. No, para mí me parece una súper buena herramienta. Sí, sí, sí. O sea, la verdad es que uno no se da cuenta de la cantidad de cosas que se pueden hacer. Yo también la he usado en anteriores trabajos y creo que es la herramienta que más he usado, pues, nunca. Sí. Pero también hay otra herramienta, otro método que no hay que menospreciar y es el papel y el lápiz. O Ya. sea, para mí, al final, o sea, tengo todo mi tablero en Trello de, digamos, de la semana, de las cosas que hay que hacer en general, pero también como que en la mente uno igual se agobia si ve tantas cosas. Entonces, y creo que al final en el día hay una o dos cosas importantes que tienes que cumplir y son las importantes. Sí. Sí, Entonces, esas dos cosas, normalmente como que tengo una libretita que no será más que esto, y ahí me apunto las cosas de en el día, lo que tengo que hacer, digamos como eso, todo el mundo... A veces no es una tarea pequeña, sino que es algo como grande que necesita un poco más tu atención, ¿no? Entonces, eso me lo pongo ahí y también la satisfacción de tacharlo cuando ya lo has cumplido es muy buena. Entonces, esas son las cosas que uso. sí, yo digamos, ex Product Manager, o no sé si ex, pero bueno, Product Manager, uso post-its. Digamos, eso generalmente lo escribía en un post-it y lo pegaba directamente en el computador, como en la parte de abajo del computador, entonces ya podía ver todos los días como, ya, lo terminé o no lo terminé, y hacer arrugarlo y tirarlo al papelero, el post-it, cuando ya terminé mi tarea. Pero ¿De eso, colorines o...? sí, pero eso trato ya no de hacerlo tanto porque me parece como medioambientalmente, teniendo la opción de hacerlo de forma digital, digo ya, bueno, lo voy a hacer digital para no quemar tanto papel. Pero bueno, alguna reflexión, digamos, final para ir cerrando, porque ya llevamos muchísimo rato hablando. ¿Hay algo que hubieses hecho distinto, que de alguna forma te hubieses organizado distinto, o que te hubieses tenido un colchón financiero más grande? ¿O hay algo que hubieses hecho distinto antes de dar ese salto al emprendimiento?
Pues yo creo que en nuestro caso, haberlo dado antes y de forma a lo mejor menos conservadora. Ni siquiera necesitábamos tanto dinero ahorrado. Habríamos ganado un poco más de tiempo en cualquier otra parte del mundo, pero al final uno no sabe tampoco a lo que se va a enfrentar. Y igual prefiero haber pecado un poco de conservadora a lo contrario, ¿no? De a lo mejor de repente que nos encontrábamos en Tailandia y no tener suficiente dinero ahorrado, entonces eso me habría generado muchísima ansiedad. Pero bueno, yo creo que al final, así como mensaje, no es tan difícil como dar el primer paso. Y lo que siempre decimos también para la hora de invertir, lo más difícil es empezar, y aunque no necesitas empezar tampoco a lo grande, o sea, con un pasito que des, como esos mensajes que estábamos hablando al principio, de enviar esos mensajes para ofrecer tus servicios de asistente virtual, que al final mucha gente se piensa que para ser freelance necesitas tener unas habilidades extraordinarias, pero no, seguro que las habilidades que estás haciendo a día de hoy te pueden servir para lo que quieras hacer, incluso que simplemente aún no sabes lo que quieres hacer, pero quieres ser freelance de alguna manera y trabajar en remoto, ser tu propio jefe. Cualquier cosa del trabajo que estés haciendo a día de hoy, estoy segura que en la mayoría de los casos puedes encontrar algo para alguien, le puedes ayudar de alguna manera gestionando el calendario, los emails, clientes, que seguramente puedes hacer. Entonces, dale el paso. Sí, yo creo que, bueno, generalmente yo creo que siempre, que como decías tú, parte también, comparte eso con la inversión de que ojalá hubiese empezado lo antes posible. Yo creo que también una de las cosas es como haber intentado más cosas más rápido. Como intentar cosas fallar, pero como que el ciclo, digamos, de ensayo y error sea lo más rápido posible, donde intente miles de cosas y pero como que vaya aprendiendo también en ese proceso. Yo creo que intentar miles de cosas y fallar muy rápido, como que no tomárselo como un fracaso, de que todo eso, esos emprendimientos o todas esas cosas que no funcionaron en su momento son un fracaso, sino que me ayudaron también a aprender para el siguiente emprendimiento cómo hacerlo mejor. Y yo creo que tratar de hacer ese ciclo lo más pequeño, lo más corto posible, digamos, para ir emprendiendo, aprendiendo, fallando, aprendiendo, aprendiendo, fallando. Pero tratar de hacer ese ciclo lo más corto posible, yo creo que sí que es muy fructífero, sobre todo como a mediano plazo, te va a ayudar un montón a tener más éxito en tus emprendimientos futuros. Sí, ahí te está hablando la mentalidad del product manager. Bueno, cuéntanos abajo si tú quieres hacer tu propio emprendimiento, qué es lo que que te asusta en estos momentos, y si ya lo has hecho, ¿qué mensaje o qué consejo le darías a alguien que quiere iniciarse en este mundo del emprendimiento? Bueno, esperemos que te haya gustado el vídeo de hoy y nosotros nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto! Chao, chao. ¡Chao!